vamos a empezar con la temática de hoy. La comunicación efectiva. ¿Por qué es importante la comunicación efectiva? En primer lugar, quiero recordar dos datos, y es que la comunicación, las comunicaciones, de hecho, están y son la base de todas las relaciones que tenemos, de todas las relaciones tanto personales como profesionales. Nos estamos comunicando en todo momento. Incluso, como pusimos en un post en LinkedIn esta semana, Norberto y yo, nos estamos comunicando incluso sin pronunciar una sola palabra, porque como siempre decimos, el cuerpo también habla. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cómo conseguir que esa comunicación sea efectiva para que realmente tenga un impacto positivo en nuestra audiencia. Sea esa audiencia una gran cantidad de personas, o bien, como el caso que hoy queremos centrarnos más, seamos líderes y tenemos que gestionar, motivar a un equipo de trabajo. Otro dato importante es que de 10 conversaciones, solo una consigue sus objetivos. Eso que creemos que nos tiene que dar mucho para reflexionar y tomar conciencia de la importancia de saber comunicarnos de manera efectiva. ¿Qué vamos a conseguir con esta comunicación? En primer lugar, como comentábamos antes, lograr nuestros objetivos. También, como líderes que gestionamos un equipo, vamos a saber resolver y gestionar de manera más adecuada los conflictos que se puedan dar en la empresa. Podemos aumentar nuestras ventas, cerrar negocios de manera más exitosa, superar una entrevista de trabajo. Y de eso sabe mucho Ale, que nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Ale. Por lo tanto, son muchísimos los beneficios que nos da una comunicación efectiva. El tema es cómo conseguirla. Yo voy a hablar desde el punto de vista del coaching, porque sabéis que en el instituto hemos aunado oratoria y coaching porque pensamos que son dos, y nuestros alumnos lo avalan, que son dos ámbitos desde los cuales ofrecemos una ayuda y un acompañamiento integral a todas aquellas personas que verdaderamente deseen convertirse en unos comunicadores excelentes y consigan esa comunicación efectiva de la que estamos hablando. Antes de dar el punto de vista como coach, queremos escuchar a nuestro experto en oratoria, Norberto. ¿Cómo conseguimos una comunicación efectiva? ¿Qué es una comunicación efectiva para ti? Gracias, Begoña. Bueno, tú has dicho muchas cosas interesantes, pero quisiera destacar una cuando comentaste que nos estamos comunicando en todo momento, siempre nos estamos comunicando, aun cuando nosotros no pensamos que estamos emitiendo una comunicación. Ahora bien, yo pregunto, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo estamos comunicando? ¿Has hecho una pausa para preguntarte cómo se sienten las personas cuando me comunico con ellas? ¿Acaso mi forma de expresarme transmite lo que deseo? ¿Me estaré comunicando en forma positiva? Son todas preguntas que es importante que nos las formulemos. Porque la comunicación positiva es aquella que te permite expresar lo que sentimos de modo claro sin afectar a los demás. Y este es un principio básico de todo orador. La búsqueda de esta comunicación empática te va a ayudar a conectar mejor con la audiencia, porque si no tienes en cuenta las circunstancias y los sentimientos, no vas a lograr comunicarte de forma eficaz y de alcanzar los objetivos que te propones, los objetivos que todos nos proponemos cuando nos paramos frente a un auditorio para comentarles las cosas que tenemos que decirles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comunicación positiva, bajo ningún punto de vista, implica dejar de comunicar, yo diría, aspectos negativos, sino que se hace desde una perspectiva positiva que ayude a que el mensaje sea mejor recepcionado por el auditorio. ¿Y cuándo se da esa comunicación positiva? Porque a veces nos podemos preguntar eso, pero yo no sé, yo creo que comunico bien, pero ¿cuándo se da esa comunicación positiva?
Bueno, cuando como presentadores nos sentimos escuchados y comprendidos. Cuando se establece una comunicación de este tipo, nos sentimos bien con nosotros mismos, ya que habremos podido hacer o decir lo que pensamos y deseamos sin molestar a quienes nos escuchan. Y esto a su vez, ellos sentirán que hemos sido justos y honestos con ellos. La comunicación positiva, de modo entonces, debe ser hecha con libertad, sin presión, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás y buscando, como decía recién, la empatía con el otro. Como alguna vez leí hace un tiempito en un artículo de mi amiga Begoña, ella decía que hay que ser consciente desde dónde comunicas y cómo lo haces. Es esencial para poder conectar con nuestro público y dejar una huella emocional positiva. Cuando enfrentamos una audiencia, podemos comunicar desde el miedo, desde la inseguridad, desde el entusiasmo, desde la convicción, ¿por qué no? Desde la prepotencia, desde la necesidad de aprobación. Y todos esos estados de ánimo, lo decía muy bien, lo explicaba Begoña en su artículo, todos esos estados de ánimo se reflejan en nuestro lenguaje no verbal. Y claro, obviamente son captados por el público que vivirá la experiencia como algo positivo o negativo. Porque el auditorio no se da cuenta de muchas cosas a veces, pero sí se da cuenta de otras. Es muy perspicaz el auditorio y sabe cómo estamos, cómo nos sentimos. Por eso sabe, evalúa, queriendo o no, nuestra comunicación, si es una comunicación positiva, si es una comunicación negativa. Y sobre todo, si bien esto puede ocurrir a lo largo de una presentación, de 20, 40 minutos, una hora, lo que dure la presentación, siempre sugiero que hay que estar muy, muy atento en los primeros minutos de esa presentación. ¿Y saben por qué? Porque allí es cuando el espíritu crítico del auditorio se encuentra en el punto más alto. Por lo tanto, como siempre decimos también en nuestros talleres del instituto, la introducción es fundamental. Y es fundamental para todo, también para el tipo de comunicación que haces, para esto de la comunicación positiva. Encáralo de lleno desde el comienzo. ¿Cómo lo ves, Begoña? Pues lo has resumido muy bien, has tocado puntos muy importantes de esa comunicación positiva, esa comunicación eficiente. Has hablado de las emociones y has hablado de algo que yo creo que es vital en toda comunicación y que si hablamos de liderazgo, que es uno de los aspectos, porque y eso ya lo hemos dicho en otras salas, cuando hablamos de oratoria y de aprender a hablar bien en público, no solo nos estamos haciendo referencia a un auditorio en el cual hayan cientos de personas, a un speaker, sino que también tiene que saber comunicar un líder, un ejecutivo a su equipo de trabajo. Y por lo tanto aquí, evidentemente, lo que ha comentado Norberto, el cómo explico yo como speaker, desde qué emociones, si lo hago desde el miedo, desde la inseguridad, es sumamente importante, pero ahora quiero hacer referencia al otro aspecto, al aspecto del líder. Porque hay otro dato que es inquietante y que yo me he encontrado muchas veces como coach cuando he tenido que hacer intervenciones en las empresas. El 98% de los conflictos, vuelvo a repetir la cifra, el 98% de los conflictos tienen su origen en una mala comunicación o una comunicación deficiente. Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Norberto antes, el dañar a los demás. Evidentemente, un líder, un directivo, en algún momento puede tener que decir determinadas cosas o puede tener que corregir determinadas conductas que no sean las adecuadas o reclamar que no se están consiguiendo los objetivos. Pero hay maneras y maneras de decirlo. Recordemos que una de las cosas que siempre estamos insistiendo en el instituto y también en las salas aquí en Clubhouse es la importancia del qué y el cómo. Yo puedo decir lo mismo, puedo transmitir el mismo mensaje, pero
el cómo lo hago podrá herir, podrá dañar a la otra persona o no. Es muy importante qué palabras escojo, pero también qué tono de voz, la mirada, los gestos, cómo lo transmito. Es sumamente importante. Por lo tanto, voy a dar una serie de tips que yo considero esenciales para esa comunicación eficiente. En primer lugar, lo ha comentado antes Norberto en el artículo que hacía referencia, que había escrito yo en LinkedIn. ¿Desde qué emoción estoy comunicando? Es sumamente importante. Si yo estoy enfadado con aquella persona, con aquel trabajador, probablemente esa rabia que sienta va a hacer que mi mensaje vaya a herirle, vaya a hacerse sentir mal, hacerse sentir culpable, va a mermar su autoestima. Y ahí no voy a conseguir una comunicación eficiente, porque evidentemente si la otra persona se siente dañada, voy a empezar a crear un mal ambiente, una mala relación entre nosotros. Y eso va a salpicar al resto del equipo y por consiguiente también a la compañía, a la empresa. Por lo tanto, saber desde qué emoción estoy comunicando. En segundo lugar, legitimar siempre las emociones de la otra parte. Empatizar, como comentaba Norberto. Puede ser también que el trabajador o un colaborador o un proveedor me esté diciendo algo que a mí, como directivo, no me guste. Esté dando su punto de vista o esté contraargumentándome. ¿Y qué pasa si yo me lo tomo como algo personal? Porque soy una persona insegura que no acepto una crítica, aunque esa crítica sea constructiva. Pues evidentemente ahí también hay un foco que va a provocar un posible conflicto. Por lo tanto, otra premisa para tener una comunicación efectiva es no tomarnos las cosas como algo personales, sino tener la capacidad de reflexionar y ver en qué aspectos el otro puede tener razón. Y desde ahí aceptar, pues humildemente, que, ¿vale? No había contemplado ese punto de vista, ahora voy a integrarlo. Y evidentemente, cuando tengo que transmitir un mensaje, tengo que saber estructurarlo, tengo que tener muy claras las ideas que voy a dar. Y otra cosa sumamente importante, reconocer a la otra persona, mantener íntegra la dignidad siempre de la otra persona. Para mí son aspectos fundamentales de una comunicación efectiva. ¿Cómo lo ves, Norberto? La verdad que dijiste algo interesante que me voy a agarrar de ahí, cuando hablaste de el qué y el cómo. Claro, ahí te referiste a los dos pilares básicos de la oratoria, el qué y el cómo. Y es muy importante qué tenemos que decir, qué tenemos para comunicar. Pero si si no sabemos cómo hacerlo, entonces nuestra comunicación no será buena. Es que las palabras que usamos de alguna manera nos potencian o nos limitan. Sí, sí, nos potencian o nos limitan frente al auditorio. Por lo tanto, es importante que como orador uses el lenguaje con precisión, que te ayude a potenciar tus posibilidades de interacción y de comunicación. A esto también le llamamos comunicación positiva, cuando podés potenciar esas posibilidades de interacción y comunicación. Eso es comunicación positiva. Uno de cuyos pilares, yo diría de los principales objetivos, es ayudar a crear una imagen positiva del orador, de modo que promueva el feedback de la comunicación, que es tan importante. Y algo también muy importante para mí, comunicarnos positivamente requiere honestidad, sinceridad, valentía, firmeza, autocontrol. Voy de nuevo. Comunicarnos positivamente significa honestidad, sinceridad, valentía, firmeza y autocontrol. Hay una regla de oro, conocida por todos seguramente, pero me gusta traerla en este momento aquí, citarla aquí, que dice: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Seguramente la han escuchado más de una vez. Bueno,
les quiero dejar aquí algunas sugerencias que tal vez puedan ayudarles a establecer una comunicación positiva. Porque tal vez en algún momento te hayas preguntado, pero ¿y cómo hago para establecer una comunicación positiva? ¿Cómo sé si mi comunicación es positiva, si no es positiva, si es negativa? Bueno, te tiro algunos tips para establecer una comunicación positiva. Primero, sonríe. Ya lo decía en algún momento por allí Begoña, esto va a crear empatía en quien te escuche, en quien te vea. Sonríe. Esa debe ser nuestra carta de presentación cuando estemos frente a un auditorio. En realidad, siempre, ¿no? Siempre debiera ser nuestra carta de presentación cuando estamos comunicando, cuando estamos frente a otras personas, e incluso es más, cuando estés hablando por teléfono. Siempre la sonrisa es buena. ¿Qué más? ¿Qué otro tips podemos tener en otra sugerencia para ayudarles a entablar una comunicación positiva además de la sonrisa? Escuchar con atención, fundamental, como yo hablo de la escuchatoria, escuchar con atención. Es que estamos acostumbrados a ver gente que escucha para ver después qué va a decir, pero no para entender. Escuchan para responder, pero no para entender. Entonces, aprende a escuchar con atención. Otro valor fundamental. Otro punto, valorar a los demás. No es que yo estoy acá hablando y no me importa esa gente que está allí escuchándome, yo estoy acá cumpliendo mi rol y nada más. No, 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 no. Valorar a los demás. Otro punto, despójate de los prejuicios. Un punto fundamental, importante, despojarse de los prejuicios. Como yo sé mucho, esta gente que viene a escucharme no sabe mucho de este tema, entonces me voy a presentar así nomás, no me voy a estar muy preparado porque... No, no, eso no sirve, eso no va a crear una comunicación eficiente, una comunicación positiva. Sé tolerante. Y sobre todo es muy importante ser tolerante en la etapa de preguntas y respuestas después que hayas hecho tu presentación. Porque a lo mejor no te agrada la pregunta, porque es una pregunta tal vez sonsa, es una pregunta que se responde sola, porque es una pregunta no muy inteligente. No importa. La gente pregunta lo que considera conveniente, lo que para él es una necesidad. Entonces hay que ser tolerante. De esa forma también apoyamos nuestra empatía y nuestra buena comunicación positiva. Otro punto, piensa antes de hablar. No largues lo primero que te viene a la lengua o a la memoria. Piensa antes de hablar. Y finalmente, que tiene que ver con lo primero que les decía, trata a los demás como te gusta que te trataran a ti. Fundamental, un principio básico que ya eso de por sí nos va a ayudar a una buena comunicación y que nuestra comunicación esté mucho más cerquita de la comunicación positiva que de la comunicación negativa. Como oradores, la noción de impacto positivo en la comunicación nos obliga a tener claros nuestros objetivos y entonces a ser conscientes de que digamos lo que digamos y cómo lo digamos, siempre hay alguien escuchándonos. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en cuenta eso. Y si siempre hay alguien que nos estará escuchando, siempre hay alguien que nos estará evaluando. Y qué bueno que nos evalúen como una comunicación positiva y no como una comunicación negativa. Después, si me queda tiempo en algún momentito, voy a hablar también de la comunicación negativa, porque hoy el tema de esta sala es la comunicación positiva, pero también hay comunicación negativa. Y entonces, algunas cositas también quisiera decir al respecto. Adelante, Begoña. Uno de los principios básicos, esenciales, lo primero que se nos enseña a los coaches, y también uno de los principios, evidentemente, de la psicología, es la teoría del reconocimiento. Las personas necesitamos sentirnos reconocidas, valoradas, que nuestro interlocutor nos reconozca. Y si no tenemos ese reconocimiento positivo, lo vamos a buscar en negativo. Cuando yo antes hacía referencia a que el 98% de los conflictos tienen su origen en una mala comunicación,
muchas de ellas es por esa falta de reconocimiento, es por el cómo se dicen las cosas. Si la persona del equipo, el colaborador, el trabajador, se siente no reconocido, menospreciado, se siente que se le critica en exceso, que no se le trata con dignidad, ese reconocimiento positivo que no tiene, inconscientemente lo iremos a buscar como reconocimiento negativo. Porque no sé si os habéis dado cuenta o os habéis fijado, si no ya os lo explico yo, lo peor que tolera el ser humano, lo peor de todo, no es que se le insulte, es que se le ignore. Imaginaros que un día, yo cualquiera, os levantáis y decís buenos días a vuestra pareja y vuestra pareja no os contesta. Bueno, pensáis, tiene un mal día. Pero os encontráis con vuestros hijos y vuestros hijos tampoco os contestan. Ya entonces ahí pensáis, ¿qué pasa? Salís a la calle, os encontráis con un vecino y tampoco, o con un amigo. Vais al trabajo y tampoco. La gente os ignora, es como si no existierais. Sois invisibles para todos. Eso es lo peor que se le puede hacer a una persona. El no decirle absolutamente nada. Ahora voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. Cuando un niño o una niña no tiene ese reconocimiento positivo por parte de los padres, ¿qué hace? Reclama la atención a través de las pataletas. Y muchas veces obtiene reconocimiento negativo. Yo me he encontrado con niños que me decían, es que prefiero que mi papá o mi mamá me castiguen o me griten, porque en aquel momento me están haciendo caso. Pues en las empresas sucede lo mismo. A nivel inconsciente, porque todos tenemos un niño o una niña interior, eso lo hemos hablado en alguna otra sala. Y si no tenemos ese reconocimiento positivo, lo iremos a buscar en negativo. ¿Cómo? Pues con conductas disfuncionales, con chismes, provocando discusiones, poniendo malas caras, malos gestos. Y evidentemente eso no es una comunicación efectiva. Porque recordemos que también es muy importante que haya una coherencia entre el qué y el cómo, entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Yo puedo decir el mensaje de una manera muy correcta y por lo tanto el lenguaje verbal que sea ejemplar, pero con la típica mirada asesina. ¿Qué es lo que prevalece? Siempre prevalece el lenguaje no verbal. Aparentemente, yo no le estoy diciendo nada malo a la otra persona, pero con mi gesto, con mi mirada, con mi ceño fruncido tal vez, le estoy transmitiendo todo lo contrario. Y ahí ya está la semilla de esa comunicación no efectiva y esa comunicación que en un momento dado, si se mantiene en el tiempo, sobre todo en las empresas, ya digo, yo me estoy centrando más en el ámbito de liderazgo y empresas, Norberto se está centrando más en la parte de speakers, pero si se mantiene en la empresa, esos conflictos se van a cronificar y los conflictos cronificados son como un cáncer que se extiende y va a hacer que la empresa esté en peligro, su productividad y su futuro. Por lo tanto, fijaros la gran importancia que tiene la comunicación efectiva. Pero Norberto, danos esos tips de los cuales nos estabas hablando. Quiero hablar de esto precisamente. Hablamos de comunicación positiva, pero ¿no tenemos nada que decir de la comunicación negativa? Y claro que sí, yo creo que sí. Cuando hablamos de la comunicación negativa, no significa solamente, esto es muy importante aclararlo, ¿no? No significa solamente hacer referencia a la comunicación agresiva. No, no. Sino que también es una comunicación, la comunicación negativa es una comunicación poco clara, es una comunicación confusa, es una comunicación rebuscada, es una comunicación que trata de menospreciar las opiniones de los demás. En este caso, esto que les voy a contar es negativo contra positivo. A ver, funciona de este modo. Por ejemplo, que alguien diga, cálmate. ¿Y cuál es la contraparte positiva? ¿Cómo puedo ayudarte? La parte negativa, deja de llorar. Y la contraparte positiva, veo que estás triste.
¿Puedo hacer algo por ti? La parte negativa, cállate. La contraparte positiva. ¿Puedes usar un tono de voz un poco más suave? No golpees. Y la contraparte positiva, por favor, sea amable. Deja de gritar. Y la contraparte positiva, respira hondo y dime, por favor, qué pasó. Por lo tanto, como ya ven ustedes, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y esto también, estaba pensando en este momento que digo la frase, esto también ocurre con la comunicación, no solo verbal, sino con la comunicación, digo, no solo oral, sino también con la comunicación escrita, con los mails. ¿Cuántas veces escribimos un mail y de la otra parte lo malinterpretan? Porque no sé el estado de ánimo con el que agarré al destinatario de ese mail. Tal vez había algo que podía tener una doble lectura, y entonces lo interpreta de otra forma distinta a lo que yo realmente quería transmitir. O sea que, vuelvo a repetir, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Cuando nos comunicamos de forma negativa, bueno, la respuesta de los demás suele ser a la defensiva, siempre es normal, es humano. Y en el caso, por ejemplo, de un auditorio, la gente siempre va a tomar parte por su colega, es decir, por el resto de la gente que está escuchando al orador, nunca por el orador. La gente siempre se inclina por el más débil. Si esto llegara a sucederte, bloqueará la posibilidad de que la información que tienes para comunicar genere un cambio en quienes te escuchan, llevando a que el intercambio de comunicación no resulte fructífero para ninguna de las dos partes. Por eso es importante que como oradores siempre tengamos presente el tono que utilizamos durante la presentación. Recuerden, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si tu discurso tiene un mensaje positivo, pero lo expresas desde la agresividad o desde la negatividad, bueno, el contenido se va a ver afectado por el tono en el que lo estás comunicando, por la forma en que lo estás transmitiendo, porque eso es lo que llega a la otra parte. Por el contrario, todo lo que se dice desde una comunicación positiva provoca querer ser escuchado. Genera una apertura mental y otorga la posibilidad de un cambio. Por eso, una de las mejores formas de comunicarnos y de llegar a los demás es a través de la empatía de la cual hablábamos hace un rato. Yo digo que ustedes ponen en práctica estas cosas que estamos diciendo, inmediatamente van a ver los resultados. Se van a sentir mejor y harán lo que realmente quieren ustedes, lo que quiere un orador. Harán que quienes te escuchan se sientan con ganas de seguir escuchándote. ¿Qué mejor nos puede pasar que eso? Yo quería hacer referencia a todos los ejemplos que ha puesto Norberto. Si os fijáis, todos tienen algo en común, que es uno de los aspectos o de los factores que yo apuntaba como pilares de esta comunicación positiva o eficiente. En el cállate, en el deja de llorar, todos son imposiciones, todo es como una orden. En cambio, cuando veo que estás triste, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy legitimando las emociones del otro, los sentimientos de la otra persona. Y cuando legitimo las emociones o sentimientos de la otra persona y me hago cargo y empatizo con ella, estoy haciendo lo que antes yo comentaba que es tan importante. Le estoy dando reconocimiento positivo. Y por lo tanto es mucho más probable que la otra persona confíe en mí y se abra. Y ahí es donde se produce lo maravilloso que tiene la comunicación. Porque con la comunicación yo puedo potenciar o destruir, mermar, más que destruir suena demasiado catastrofista, mermar la autoestima y la dignidad de la otra persona. Veo que por aquí ha subido Emilia. Emilia, adelante, ¿desde dónde nos hablas y qué quieres aportar? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Y yo te escucho un poco flojo, pero
A ver. Sí, dame 30 segundos, ya va, dame 30 segundos. Ok, perfecto. Ahora Mientras sí, esperamos a... ahora Sí, sí, ahora, ahora sí. perfecto, ahora genial. Ah, Adelante. bravo, no, gracias, muchísimas gracias. Y lamento haber llegado tarde. Buenas noches. Gracias, Emilia. Nunca llegas tarde, nunca llegas tarde. Lo importante es que estés allí acompañándonos. Bueno, has dicho algunas cosas interesantes, por ejemplo, el cuidado extremo que tenemos que tener todos. Y claro, en tu caso, cuando estás enseñando, es muy importante, porque si yo no entiendo bien, no comprendo bien, en lugar de tener un docente que me sepa comprender, y en lugar de que me sepa comprender, no me trata bien o me hace sentir mal, me hace sentir como que soy un inútil, que no entiendo, que no soy capaz de entender, eso es muy importante, esa es una comunicación negativa que inmediatamente repercute en el otro. Por eso es muy importante lo que decía Emilia de hablar, de transmitir con claridad, hablaba de la entonación, de modular, y yo le agregaría el tema de las pausas. Coincido evidentemente con todo lo que ha comentado Norberto y has dicho también algo muy importante que yo he estado insistiendo a lo largo de la sala, de esa congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal, porque evidentemente si no van a la par, el que prevalece es el lenguaje no verbal, es lo que nos impacta directamente en las emociones. Yo puedo tener, como comentaba antes el ejemplo, un discurso muy correcto, pero con un gesto que a la otra persona le haga daño, le haga sentir mal. Y con ese simple gesto a lo mejor me estoy echando por tierra toda la confianza y esa comunicación no va a lograr los objetivos que se había marcado y se había propuesto. Muchísimas gracias por tu testimonio y ahora le damos el paso a nuestro gran amigo Ale. Bienvenido, Ale, una vez más. Adelante. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Norberto, Emilia y, bueno, Miguel en la asistencia técnica y también a quienes están en la audiencia, Human, Carla y Alonso. Gracias por estar ahí. Qué gran tema este, ¿no? Como decía Begoña, estaba escuchando atentamente, ¿no? Los conflictos, casi en su totalidad en una organización, devienen de problemas de comunicación. Por lo tanto, la comunicación es un gran tema que abarca muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde lo que es la comunicación dentro de la organización, la prevención de conflictos, la resolución de los mismos, ¿no? La proyección de una marca personal, la persuasión, bueno, y por supuesto las postulaciones laborales, ni que hablar desde lo que es escribir una carta de postulación a lo que es defenderse en el marco de una entrevista laboral o de una llamada telefónica de esas que generalmente se hace eh, cuando un currículum ha pasado a ser seleccionado como en la pila de los a ser llamados para la, la entrevista laboral. Y por ahí también tomaba nota de estas claves que aportaba el profesor Malatesta: honestidad, sinceridad, valentía, firmeza, autocontrol. Todos elementos muy, muy para tratarlos uno por uno, que nos dan cuenta de que la comunicación parte, en primer lugar, de un trabajo con uno mismo. Muchísimas gracias por los insights que nos han provisto en esta tarde. Gracias, Ale, gracias por estar siempre, por acompañarnos. Ale es un experto en tema de currículums y de asesoramiento para entrevistas laborales, y vaya si es importante el tema de la comunicación positiva para una entrevista laboral. No solo en la entrevista presencial, sino, como bien decía él, ya en la primera entrevista, que suele ser una entrevista telefónica, porque si del otro lado no tengo una buena recepción, ya habrá algún prejuicio sobre mi persona, que cuando vaya a la entrevista personal, tal vez, si es que voy, si es que llego, ya estarán ahí con todas las antenas paradas, viendo qué es lo que pasó en esa entrevista telefónica. De modo que
esto va mucho más allá de lo de la comunicación positiva, va mucho más allá de la oratoria. Yo creo que la comunicación positiva es algo que tenemos que tener en cuenta y presente en todos momentos de nuestra vida, en todos momentos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con amigos, en nuestras relaciones laborales, profesionales. De modo que es muy importante este tema, así que hay que prestarle atención, hay que prestarle atención. Y a veces es como que lo tenemos un poquito descuidado, ¿no? No le prestamos mucha atención a esto. Sin embargo, es mucho lo que tenemos que ganar. Y tal vez sea mucho también lo que tenemos que perder si no hacemos bien las cosas desde este punto de vista. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Además, has apuntado más bien un tema que es muy importante y que quiero sacar a la luz, que detrás de esa comunicación positiva, esa comunicación eficiente, tiene que haber un trabajo de crecimiento personal, precisamente para saber desde dónde me estoy comunicando y identificar desde qué emoción lo estoy haciendo, porque tal vez es preferible, decir, mira, ahora no puedo hablar porque estoy demasiado enfadado, porque estoy agobiado, por el motivo que sea, dejémoslo, nos calmamos y entonces retomamos la conversación. Y esa es una manera de prevenir los conflictos. Pero eso requiere un autoliderazgo importante. Por eso con Norberto, en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, lo creamos por ese objetivo. Aunar la parte técnica, como decía Norberto, va más allá de lo que pueda ser la oratoria, aunar la parte técnica de habilidades comunicativas con toda la parte de autoconocimiento y de gestión emocional que aporta el coaching. Por eso el servicio es mucho más amplio y mucho más integral. Muchas gracias, Ale, por introducir el concepto del crecimiento personal en esta sala. Y dicho esto, le damos el paso a Carla. Carla, bienvenida. ¿Desde dónde te comunicas? Buenas tardes para todos, Borgoña. Muchas gracias por permitirme interactuar con ustedes. Estoy atenta a la escucha y saludo, por supuesto, a todos en la sala. Y gracias por esta interacción otra vez. Gracias, Carla. Muchas gracias. También has introducido un tema importante, el poder de la palabra. Muy interesante. Es que la palabra convence, seduce, enamora, libera, conmueve. A veces me pregunto si somos realmente conscientes del poder de la palabra. Es que mediante la palabra, y esto también lo dijo creo que en algún momento Begoña, podemos transmitir sensaciones de paz y de tranquilidad, pero también de amor y de odio. Su impacto perdura e influye en nosotros más de lo que pensamos, por la carga emocional que transmite la palabra. La palabra es un poderoso instrumento del que deberíamos hacer mejor uso para aprovechar su potencial como herramienta de comunicación inigualable. Por eso la palabra, el lenguaje hablado y la comunicación tienen una estrecha relación que los hace inseparables. Y aquí también hay una especie de contradicción, ¿no? Se nos exige hablar bien, hacer un buen uso de la palabra, por ese poder que recién decía Carla. Pero no se nos prepara para eso. En la mayoría de las universidades y de las facultades de América Latina, por lo menos, no se les enseña a los profesionales a hablar bien en público, saber comunicarse. Y no se les enseña a profesionales como abogados, como contadores, es decir, muchos escribanos, muchos profesionales que a veces su herramienta de comunicación es la palabra. Y es algo que dan por hecho, no se nos capacita. Por eso hay una contradicción, se nos exige hablar bien, pero no se nos prepara para hablar bien. Salís de la facultad y, bueno, problema tuyo. Págate un curso de oratoria, o si tenés suerte en alguna organización en la que trabajes que te pague alguna capacitación. De modo que hay que ver cómo limamos eso para que la palabra sea un instrumento que se utilice en la capacitación de las facultades y que los profesionales salgan de una facultad sabiendo hablar
Sabiendo hablar. No solo sabiendo hablar bien en público, sabiendo hablar en general. Sabiendo hablar en general. Gracias, Carla. Muchas gracias, Carla, por tu testimonio. Yo haré referencia a tres aspectos importantes que creo que has señalado, pero antes, en relación a lo que comentaba Norberto, aquí lamentablemente en España nos encontramos en la misma situación. No se forma a los estudiantes ni durante el bachillerato ni durante la carrera universitaria a aprender a hablar bien en público. Pero ya no solo, y volviendo al tema de oratorio y coaching, no solo aprender a hablar bien en público, sino también a ese crecimiento personal del que hablábamos antes, ¿no? Porque no solamente, tengo que saber hablar bien en público, sino que tengo que saber desde dónde estoy hablando y cómo encajo yo los argumentos o las críticas que me puede hacer la otra persona. Y aquí enlazo con algo importante que comentaba Carla, la conciencia. Yo tengo que ser en cada momento consciente de dónde estoy hablando, desde qué emoción estoy hablando y también desde dónde está hablando el otro y desde qué emoción está hablando. Porque tal vez, depende de dónde esté hablando el otro, lo más inteligente es, como comentaba antes el ejemplo, de decirle: mejor no seguimos hablando, nos tranquilizamos y continuamos en otro momento. Porque es la mejor manera de prevenir situaciones que después a lo mejor nos podemos arrepentir. Porque como también comentábamos a lo largo de esta sala, y Carla también lo ha dicho, las palabras tienen un poder muy grande. Como coach siempre digo, las palabras crean realidades. Y muchas veces juzgamos y etiquetamos a la otra persona. ¿Cuántas veces habéis oído a alguien decir: es que tú eres un desastre, todo lo haces mal? Esas generalizaciones son un ataque directo a la autoestima y a la dignidad de la otra persona, de nuestro interlocutor. ¿Y qué va a hacer? Como comentaba Norberto, se va a poner o bien a la defensiva o bien al ataque. Si se pone a la defensiva o al ataque, esa comunicación ya no va a prosperar. Eric Berne, que es el que desarrolla el coach transaccional, decía que todas esas situaciones en las cuales la persona se siente atacada y bien se defiende o no, son artilugios de incomunicación. Y precisamente esos artilugios de incomunicación vienen por todo lo que estábamos comentando antes, por nuestra dificultad de entablar una comunicación positiva o efectiva. Es entonces cuando entramos en dinámicas disfuncionales, en manipulaciones, en juegos psicológicos, y ahí los conflictos están servidos en bandeja de plata. ¿Cómo lo ves, Norberto, esto de los artilugios de la incomunicación? Es todo un tema. Es todo un tema que hay que trabajarlo porque la verdad que la gente no lo tiene claro. La gente no lo tiene claro. Y en esto también juega mucho, en esto de los artilugios de la comunicación, juega mucho las emociones. Las emociones, porque producir emociones en quienes te escuchan no solo despierta un gran interés, sino que aumenta notablemente tu comunicación positiva y tu capacidad para conectar con el auditorio y lograr que tu presentación resulte memorable, porque las emociones hacen que la información sea recordada con mayor facilidad. Es que hablar desde las emociones genera mayor proximidad con la audiencia. Y al igual que los sentimientos son algo espontáneo y auténtico que surge en nosotros. Las emociones son parte de nuestra evolución como especie, son naturales, de modo que yo diría que no luchemos contra las emociones, por el contrario, hay que hacerlas parte de nuestro estilo como oradores, porque las emociones contagian, son contagiosas. Las emociones contagian emociones a su vez. Y yo creo que cualquier emoción es útil siempre que sirva para acercarse a los demás y que ayude que ellos entiendan mejor lo que uno le quiere decir. Es difícil que los integrantes de un auditorio se distraigan
o no presten atención a un discurso que se pronuncia desde las emociones. Es imposible que eso ocurra. Y eso es bueno, tanto para la gente como para el orador, porque se produce entre ellos una alianza verdadera que va a perdurar en el recuerdo de quienes te ven y de quienes te escuchan. ¿Y qué más podemos pedir entonces? ¿Qué más podemos pedir como presentadores? ¿No es ese acaso uno de los objetivos del orador? No solo que nos recuerden por lo que dijimos, sino también por cómo los hicimos sentir. Y en el cómo tiene que ver esto de las emociones, pero también tiene que ver esto de la comunicación positiva. De modo que fíjense ustedes cómo todo va confluyendo hacia un mismo cauce. Las emociones, la comunicación positiva, nuestros sentimientos, todo confluye, todo confluye. ¿Ofelia no ha subido? Hola. Sí. Sí, tenemos aquí a Ofelia. Sí, Bien, sí que ha Ofelia. subido. Bienvenida, Ofelia. ¿Desde dónde nos hablas? Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo les hablo desde México. Gracias, Ofelia. La sala no somos nosotros, la sala somos todos. Nosotros simplemente tenemos la obligación, como creadores de esta sala, de hacer una pequeña introducción, pero después la sala la hacen todos ustedes, cada uno con su testimonio, con su forma de ver las cosas, enriquecen esta sala. Y no necesariamente tenemos que opinar todos iguales. ¿Por qué? Hay distintos puntos de vista, hay distintas opiniones. Ahí en la diversidad está lo lindo, está lo bueno, está el aprendizaje. Así que gracias hoy a Emilia, gracias a Carla, gracias a Ofelia, gracias a Ale por habernos acompañado con sus testimonios. Muchísimas gracias, Norberto. Un tema realmente apasionante. Muchas gracias, Ofelia, por tu testimonio, por haber subido, por haber compartido con nosotros y haber remarcado otra vez que la comunicación está en la base de todas las relaciones y que con ella podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Y tenemos que aprender a comunicarnos de esa manera positiva. Desde aquí, hoy ha sido una sala muy interesante en la que habéis participado mucho, que es lo que nos gusta a Norberto y a mí, porque realmente es la manera en que tenemos de, entre todos, enriquecernos y seguir aprendiendo y sobre todo a las personas que nos apasiona el mundo de la comunicación. Y dicho esto, y siendo rigurosos y respetuosos con el tiempo de todos, porque siempre decimos que por ello la sala dura 1 hora, pues evidentemente agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado y a todas las personas que habéis subido aquí a dar vuestro testimonio y vuestras aportaciones. Muchísimas, muchísimas gracias y a que habéis de pasar una maravillosa semana. Que la Chao. pasen todos muy bien y buena semana para todos. Adiós, adiós.